Lo curioso es que tú estudias 3 carreras al mismo tiempo, medicina, sociología y psicología. ¿Por qué decidiste estudiar 3 carreras? Entré a medicina y no se me quitó como el bicho de querer seguir estudiando psicología. Dije, en verdad, como que la carga era harta, sí, pero dije, pero quizás podría probar, si no resulta, no sé, no resultará nomás. Pero me metí a psicología y dije, como ya estoy en 2 carreras, vamos a ver cómo me va. Me empezó, o sea, me iba bien, no estaba tan cargado como yo creía que iba a estar, porque había completado algunos ramos y eso. Y dentro de la carrera de psicología tuve que tomar ramos como de antropología y sociología. Y dije, oye, esto me gusta mucho. Siempre me ha gustado la historia de chico, pero con ese enfoque como más científico era distinto. Pero existe este programa de que uno estudia 2 carreras en la católica y es gratis. Y además averigué qué pasaba si uno se arrepentía, si había que pagar igual. Me dijeron, no, que no pasaba nada. Entonces dije, bueno, si no me cuesta nada, intentémoslo. Fue como bien gradual, en el fondo, como de querer aprender más, querer saber más, y dado que estaban las posibilidades, pude intentarlo. Ya. Nunca fue como lo voy a intentar y lo voy a lograr sí o sí, sino... Tú estás estudiando medicina en la Universidad de Chile Ujú. y sociología y psicología en la Universidad Católica. Sí. Y yo te quiero preguntar como, ¿qué diferencia encontrabas entre estas dos universidades? Digo, yo creo que la principal diferencia entre eso es que quizás la Chile adoptó como un modelo un poco más antiguo, más exigente, un poco más europeo, y la Católica adopta un modelo quizás un poco más gringo, más flexible, más light. Esa creo que es una principal diferencia entre las dos. Perfecto. Y bueno, el mundo. En la Católica hay mucho, mucho cuico. En la Chile no hay mucho. En medicina sí, hay harto, pero en general no tanto. Mucha gente cae en depresión por ir a la universidad porque está como a full dándole con su carrera, no le ha ido bien. La gente que entra a medicina era gente que siempre destacó, siempre eran los mejores en todo, no solo en lo académico, sino que hacían muchas actividades y ahora resulta que son o del promedio o no, para abajo quizás. Claro. Y es un cambio súper fuerte de identidad en decir como yo era esto, yo era como especial, yo era mejor en todo y ahora no, ahora soy parte de la masa. Un punto importante con la carrera de psicología es que, sin ofender a todos mis colegas, pero los psicólogos no tienen las cosas claras, no saben cómo funciona la mente. Esta gente postula esto, estos otros postularon esto otro con esta otra evidencia, pero este otro le hizo esta otra crítica. Entonces, mucho de la carrera de psicología es como adentrarse en las discusiones respecto a los tópicos y ver como las distintas opciones que hay. Por ejemplo, en medicina nos dicen el corazón funciona así, con esta molécula, esta despolarización, este ritmo, esto bla, y te enseñan. Literalmente el corazón funciona así. Y uno aprende y el corazón va a seguir funcionando así por mucho rato. O sea, no sé si has ubicado el Neuralink de Elon Musk, Ujú. de que ya se lo pusieron a los chimpancés y los chimpancés ya no tienen que escribir en el teclado del celular, sino que simplemente ellos escriben con la mente. Y eso en cualquier momento ya, o sea, ya estamos a nada que quizás llegue a los seres humanos. Había una pareja en China que eran los dos VIH positivos y querían que sus hijos no tuvieran VIH. ¿Ya? Un científico chino ocupó la técnica CRISPR-Cas9, hizo edición génica e incorporó un gen de resistencia a la infección por el virus. Y nacieron los dos, eran dos niños creo, o niñas, no sé. Y nacieron efectivamente sin VIH, resistentes al VIH. Qué buena. Milagro. ¿Qué crees que pasó con el científico? Lo... Hola people, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con un invitado muy especial, Andrés, preséntate para el público. Hola, soy Andrés Liderona. Bacán. Y mira, lo curioso es que tú estudias 3 carreras al mismo tiempo, Ujú. medicina, sociología y psicología, lo cual para mí personalmente es una locura porque uno por lo general tiene con suerte tiempo para estudiar una carrera y hasta mucha gente ya tiene bastante caos académico con lo que es medicina, y además tú le sumaste más. Después en el podcast te voy a preguntar cómo lo haces con el tiempo para organizarte, pero Ujú. primero yo te quiero preguntar por qué decidiste estudiar 3 carreras, cuál fue primero y por qué después te animaste a hacer la otra. Ya, bueno, esta es una pregunta que me puedo dar hartas vueltas, pero tiene que ver principalmente con que yo sabía que existía la posibilidad de estudiar, o sea, como que tenía modelos que habían estudiado varias carreras. Mi papá en particular, él estudió odontología y después estudió psicología. Entonces yo de chico crecí con alguien que tenía 2 carreras universitarias. Entonces nunca estuvo como fuera de mi horizonte eso. Él no la estudió en paralelo, sí, pero la estudió. Entonces siempre tuve la idea de como estudiar más de una carrera. Y de hecho cuando era chico,
o sea, un poco más chico, sigo siendo chico, lo que quería estudiar era producción musical con psicología. Eh, la cosa es que después entré a medicina y no se me quitó como el bicho de querer seguir estudiando psicología. Dije, en verdad, como que la carga era harta, ¿sí? Pero dije, pero quizás podría probar, si no resulta, no sé, no resultará nomás. Pero me metí a psicología y dije, como ya estoy en dos carreras, vamos a ver cómo me va. Me empezó, o sea, me iba bien, no estaba tan cargado como yo creía que iba a estar, porque había completado algunos ramos y eso. Y dentro de la carrera de psicología tuve que tomar ramos como de antropología y sociología. Y dije, como, oye, esto me gusta mucho. Siempre me ha gustado la historia de chico, pero con ese enfoque como más científico era distinto. Entonces lo estuve pensando harto igual, pero existe este programa de que uno estudia dos carreras en la católica y es gratis. Y además averigué qué pasaba si uno se arrepentía, si había que pagar igual. Me dijeron, no, que no pasaba nada. Entonces dije, bueno, si no me cuesta nada, intentémoslo. Y postulé, no quedé, volví a postular y quedé. Y obviamente no puedo tomar toda la malla en sociología por restricciones de la católica. Así que estoy como con 2,2 carreras en verdad. Pero fue como bien gradual, en el fondo, como de querer aprender más, querer saber más. Y dado que estaban las posibilidades, pude intentarlo. Ya. Nunca fue como lo voy a intentar y lo voy a lograr sí o sí, sino voy a ver cómo resulta y si en verdad es mucho para mí, si me empieza a ir mal, si me la empiezo a pasar mal, lo voy a dejar nomás. Porque no es como un imperativo de tengo que hacerlo, sino que en la medida que se pueda, de que la pase bien y que tenga la posibilidad económica y de tiempo, voy a hacerlo. Mira, aquí lo que me llama la atención es que tú estás estudiando medicina en la Universidad de Chile Ujú. y sociología y psicología en la Universidad Católica. Sí. Y yo te quiero preguntar como, ¿qué diferencia has encontrado entre estas dos universidades? Yo estoy en la Cato, mi hermano estudia en la Chile, tengo amigos de la Chile, de la Cato, he entrevistado gente de todo acá, los Ujú. suscriptores saben. Entonces quiero saber como, cuál es tu punto de vista, las diferencias que has visto, en qué alguna es mejor, los pros y contras, etcétera. Sí, yo creo que hay varias diferencias. Una gran diferencia, yo creo que la Chile es un poco arcaica, por decirlo así, como antigua en general. O sea, eh, yo me acuerdo cuando en las clases de anatomía y neuroanatomía iba al auditorio y eran unas sillas así, Ya, ya. de palo, de madera, y con una tabla como así y así, bueno, estaba como así. Pero era un auditorio construido en 1840, Ya, una cosa así. Entonces, esa misma antigüedad y esa misma tradición, como que se sigue con, de repente, con métodos de enseñanza, formas de operar en la Chile, es como un poco desordenada, como un poco a la antigua. Es perfecto. especialmente desordenada. La católica, en cambio, es todo lo contrario. En general, obviamente, hay aspectos en los que también se desordena, pero en general tiene un enfoque mucho más como no quiero decirle moderno, porque estaría mal usar la palabra, pero contemporáneo, quizás, Ya, en relación a otras universidades. Tiene un plan como mucho más libre de formación, los horarios son mucho más flexibles, el enfoque es mucho más integral, como que en la Chile siento que uno está en una carrera y está ahí en esa carrera. En la católica, hasta antes de que hicieran algunos cambios, uno estaba como en la universidad en general, como que tenía ahí, podía tomar ramos de cualquier otra carrera, podía ocupar todas las facilidades de la universidad, entonces da como un sentimiento más universitario y además que te permite, como es menos carga en general, como que te hacen menos tira, por decirlo sí, así. yo En eso. la Chile no le preocupa mucho cómo estás tú como estudiante. En la Católica, en cambio, se preocupan caleta de que sea como una experiencia repiola. En ese sentido, yo creo que la principal diferencia entre eso es que quizás la Chile adopta como un modelo un poco más antiguo, más exigente, un poco más europeo, y la Católica adopta un modelo quizá un poco más gringo, más flexible, más light. Esa creo que es una principal diferencia entre las dos. Perfecto. Y bueno, el mundo. En la Católica hay mucho cuico. Y en la Chile no hay mucho. En medicina sí, hay harto, Sí, pero en general no sí, tanto. es verdad, es verdad. Mira, yo creo que a la Chile igual llega gente de, digamos, altos recursos, Sí, a medicina, ingeniería civil o carreras que requieren como bastante puntaje, porque todos sabemos de que la mayoría de personas que estudian como en colegios privados son los que acceden a estas universidades, por claro. cierto. Obviamente siempre se puede, digamos, si tú no tenés plata o venís de
más bajos recursos, igual se puede entrar a esta universidad e igual puede ser mejor que cualquier cuico. Sí. Y ahora toda la información está en internet y no necesitas nada más que ganas. Em, lo, lo interesante sí es que tú mencionaste de que en la Universidad de Chile como que te exigen demasiado y quizá eh, a veces no te queda tiempo para ti y tienes que dedicar toda tu vida a una carrera. Y yo he visto, ¿sabes? Esto no solo pasa en la Chile, también en la Católica, en algunas otras Sí. carreras, en bastantes universidades, y como que mucha gente cae en depresión por ir a la universidad porque está como a full dándole con su carrera, no le ha ido bien y, y al final y al cabo todo lo que tú dijiste, tú por suerte pudiste llevar y hacerlo bien en la Universidad de Chile, pero hay mucha gente que se deprime, se sale, y esto en ingeniería, en muchas más carreras. Po. Sí, claro, es que lo que pasa es que mucha gente que entra a estas dos universidades, principalmente estas dos, son muy de élite y como de alto rendimiento. Son gente que le iba súper bien en el colegio, que era 6, 6, Mm, 6, 6, 7, 6, 8. Me pasa mucho en medicina que la gente que entra a medicina era gente que siempre destacó, siempre eran los mejores en todo, no solo en lo académico, sino que hacían muchas actividades extracurriculares, aparte de lo académico, en deporte, en actividades artísticas, como que eran gente muy destacada en sus medios. Entran a la carrera y ahora resulta que son o del promedio o no, para abajo quizás. claro. Y es un cambio súper fuerte de identidad, en decir como yo era esto, yo era como especial, yo era mejor en todo, y ahora no, ahora soy parte de la masa, estoy peleando con los ramos, me saqué una nota bajo 6, nunca en mi vida me había pasado, como que eso es muy propio del estudiante de medicina, de ingeniería también, porque les va muy mal Sí, en los ahí mal, muy primeros mal. años. Entonces es como un cambio identitario, aparte que mucha gente también viene de región, sale Mm, de, la gente de colegios privados sale de su burbuja, también. la gente de otros colegios generalmente municipales y periféricos tiene que pegarse piques tremendos. Entonces, ya sea si eres de región, de burbuja o que vivís muy lejos, tenía ese cambio identitario, las cosas se ponen más difíciles, entonces es muy fácil como deprimirse y es una respuesta súper natural a un cambio y a un factor súper estresante, creo yo. Mira, yo que ya salí de la universidad y estoy trabajando, yo me he dado cuenta de que realmente trabajar es más sencillo que, o menos estresante, yo diría, menos Claro. estresante que ir a la universidad. Quizá después ya pues trabajo, pero además hago este YouTube, además tengo otro proyecto y ahí ya se te empieza un poco a Ujú. desordenar la vida. Pero el trabajo en sí, según yo, no es mucho más estresante que estudiar una carrera universitaria de esta cotota y que te van a exigir y que te van a matar. Sí, sabemos eso. Yo ahora te quiero preguntar cómo tú lo haces para organizarte con el tiempo. Mucha gente aquí se queja de que no hay tiempo en la vida, no hay tiempo ni para esto, ni para esto, ni para esto. Tú estás estudiando tres carreras y muy probablemente también haces cosas en tu tiempo libre, que después iremos a eso. Ujú. Pero ¿cómo tú manejas el tiempo para poder estar estudiando tres carreras a la vez? Yo creo que no es tan trivial. Yo creo que es un tema de optimización que sea de acuerdo con la presión. Yo cuando estaba en primer año, tanto de la USACH como en la Chile, porque pasé primero por la USACH, medicina también, no tenía tiempo. Estaba en una pura carrera y estaba agobiado, ¿Ya? pero porque, no sé, tenía un control de anatomía de cráneo y me leía 10 libros, 3 apuntes, escuchaba clases de otros lados. Entonces invertía mucho tiempo en eso. Pero a medida que uno va sumando cosas y va progresando también a través de la universidad, va mejorando sus técnicas de estudio y te das cuenta que, para lo que antes gastabais 5 horas, en verdad necesitáis media hora. Y también pasa mucho que decís como, hay un tema de ganancia marginal, no sé si tuviste alguna vez un ramo de economía, Sí, sí, ya, sí. como que mientras más sumáis, menos ganáis por cada unidad que sumas. Entonces, decís como ya, si estudio 4 horas, llego al 6. Pero si estudio 4 horas más, no llego al 7, llego al 6,4. Y si estudio 4 horas más, no llego al 6,8, llego al 6,5. Entonces uno como que empieza a hacer ese análisis, como ya, puedo invertir harto tiempo más acá, pero mi rango de mejora es como chiquitito en verdad. Pero mejor invierto esas 4 horas en otra cosa que también me vaya a mejorar mucho. Entonces, ese tipo de pensamiento y mezclado organización, como estar súper consciente de qué tengo cada día, qué es obligatorio, qué no, cuál es el deadline de las cosas,
me ayuda como a hacer las cosas. Igual yo soy una persona que hace todo a última hora, todo. Porque si no tengo como la presión de que ya no se entrega en una hora más, como que no lo empiezo a hacer porque estoy haciendo otras cosas. Pero eso es algo que igual me pasa cuando estoy de vacaciones. O sea, si tuviera que entregar un trabajo ahora o una prueba o lo que sea, empezaría cuando queden 2, 3 horas. Porque si Ya. empiezo antes me demoro más. O sea, como que me da igual, pero invierto más tiempo. Ya, y en ese tiempo cuando tú, digamos, no estás haciendo las cosas a última hora, ¿qué estás haciendo? Generalmente en periodo académico estoy haciendo otras cosas. Que estás en la última hora. Sí, sí, ¿Ya? siempre estoy así. De hecho, mi vida es un poco estresante, pero eso es culpa Es mía. que, claro, son 3 carreras. Pero podría hacerlo de otra forma. Si fuera más organizado, haría las cosas con tiempo y todo, pero no. De hecho, me pasa mucho que se me olvidan las cosas. Y si no fuera por mis amigos de la uno de repente no me acordaría. Que me dicen como, oye, Juan, tenéis que entregar esta weá en media hora. Lo hiciste. Y yo como, chucha. Y ahí tengo que dejar todo lo que estaba haciendo y ponerme a hacer eso. Pero se me olvida mucho. Y me ha pasado más de una vez que se me olvida entregar trabajo o ir a dar un control y después lo tengo que remediar esforzándome más en otro lado, hablando con los profes, explicando. Pero me ha pasado muchas veces que se me olvidan las cosas por tanta weá que hay que hacer. Sí, no, es que, por eso digo, es que yo creo que es imposible tener todo en tu mente cuando estás haciendo 3 cosas a la vez y estás en un lugar haciendo algo específico. No, sí, debe ser una locura, una locura. Por eso yo creo que es bastante interesante que estudies 3 carreras a la vez. Ahora vamos un poco más específico cada una. Ujú. Vamos primero con medicina en la Chile. Ya. Em, ¿Cómo tú lo has encontrado académicamente? Para cualquiera que quiera estudiar ahí, para alguien buscó cómo estudiar medicina en la Universidad de Chile, está interesado en estudiar ahí, ¿cómo le dirías que es a la gente? Tanto desde el punto de vista académico como social. Medicina es una carrera súper, súper demandante, sobre todo los primeros años. Ahora, eso es para alguien que viene saliendo del colegio. Alguien que venga de otra carrera universitaria no es tan demandante, porque ya cacha cómo estudiar. Pero medicina es principalmente memoria, es entender poco y memorizar demasiado, mucho. Entonces, a rato se hace como muy fome la carrera porque hay que estar como memorizando, 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 que para memorizar igual hay que entender, pero no dejan de ser nombres, datos, relaciones que hay que tener presentes para poder responder. Entonces, en ese sentido, los primeros años que tienen una formación muy, muy científica, también tienen muchos ramos complejos que son difíciles de entender y además que hay que recordar con mucha materia por cada prueba y eso lo hace tremendamente exigente en términos académicos, como agotador. Ya. Después, cuarto y quinto en particular, en la Chile son bastante piola, eh, porque como que baja harto la carga. Y aparte que uno ya cacha cómo estudiar, ya cacha cómo son las pruebas, entonces es más fácil como ahí relajarse e ir bien. Eso como en términos de exigencia y en términos de formación, medicina en la Chile en particular, creo que es una carrera súper integral. En el sentido de que no hay que esperar como entrar a solo ver moléculas o a solo ver epidemiología o a solo ver como cosas sociales, sino que de verdad que uno ve de todo. Es una carrera súper amplia que te permite conversar como de tú a tú con biólogos, bioquímicos, biotecnólogos y también con sociólogos, psicólogos y filósofos. Como que abarca mucho de lo que es la ciencia en general, porque como uno está abocado al humano, no puede entender solo la molécula, no puede entender solo una enfermedad, ni tampoco puede entender solo su aspecto social, sino que tiene que necesariamente integrar todo esto para entender en algún rasgo, en algún grado, la complejidad del ser humano. Entonces es una carrera súper rica y diversa en ese sentido. Medicina, si uno estudia medicina, te puedes dedicar casi a lo que quieras. Puedes ser político, por la parte de salud pública, puedes ser médico, derechamente, puedes ser científico, puedes ser muchas cosas. Entonces, como una carrera que te abre muchas oportunidades, en verdad. Perfecto. Y como del ámbito social, ¿cómo lo has visto medicina en la Chile? Onda, el ambiente que sea es competitivo o son buena onda o cómo es. Uno de los problemas de medicina en la Chile es que somos muchas personas. Eh, Somos como 200 y tantos por generación. Y cada semestre va cambiando por los que se atrasan, los que llegan de años que están atrasados. Entonces, uno de los problemas que veo yo es que es difícil conocer a toda tu generación. Como que me sigue pasando hasta el último día de quinto que estaba sentado en la sala,
miraba y había, no sé, un tercio de las personas que nunca las había visto. Ya. Eso es raro, pero por lo menos en mi experiencia de generación, me pasa que se arman muchos grupos distintos por afinidad de cosas. Pues, los deportistas con los Perfecto. deportistas, los cuicos con los otakus, así. Como que se arma mucho. Entonces, uno igual tiende a encontrar gente parecida a uno con la que se relaciona. Y como somos tantas personas, es fácil encontrar hartas como de ese tipo de personas. Pero no voy a negar que una carrera no es competitiva porque uno nunca sabe las notas de los demás. Como que cachai cómo te fue a ti y el promedio y la desviación por curso, pero no, uno no cacha bien quién está ganando más, entonces no se compite en ese sentido, pero sí hay de repente hartos problemas de ego Ya. y gente peleadora. Yo particularmente soy peleador y he tenido varios como conflictos con toda la generación y otras personas han tenido conflictos, porque nos ponemos a pelear por el grupo WhatsApp y eso Pero pasa por lo pelea menos de una qué vez. tipo, como... Las principales peleas y lo más probable que pase y que se esperan a todos los que entran en medicina en la Chile son en primero y segundo cuando haya paro y los profes Ah, digan ya. hay prueba, la prueba se va, o el control, o el trabajo se entrega. Y va a haber gente que diga, oigan, no, el paro se respeta y no se hace esto, y va a haber gente que le da pera y dice, no, yo quiero darlo porque me da miedo, porque soy región, porque ya no me puedo Ya. echar este otro ramo. Esas son las típicas primeras peleas. Se dan en casi todos lados, Pero pero entendible que haya pelea, entendible por eso que haya pelea, la verdad. sí, y aparte que no pescan todo, obviamente, no todos están peleando, pero Todos están pendientes de la pelea, pues si al final voy a dar la prueba o no, pues. sí, a veces pasa. Entonces, pero es tanta gente que más de algunos van a enganchar, se van a poner a pelear eh, y eso. Pero por ese tipo de cosas, de repente, como que se arman conflictos y, no sé, uno no pesca un rato al grupo y después hay 800 mensajes. Ya, Eh, perfecto. ese tipo de cosas. No, no es como, o sea, obviamente deben haber, pero no es como conflicto personal, Sí, pues. como, no, es que tú me hiciste esto. No, eso no se da en el grupo, se debe dar en grupos pequeños, pero en el grupo son como temas de la carrera. Perfecto. No, sí me quedó claro. Y yo creo que de hecho es una razón válida para pelear. Bueno, o sea, no pelear a como, sino. No, sí, claro. Obviamente. No, nunca vi una pelea así, No, que yo haya visto. la violencia no. eh, bueno, lo que yo me quedé dando vuelta es que dijiste que medicina es una carrera de mucho memorizar. Sí. ¿Ya? Y ya estamos en siglo XXI y todas las cosas uno las puede buscar en internet, siempre todos los datos van a estar en el computador o en el celular. Entonces como que yo siento que en vez de enseñarte a memorizar tanto, podrían enseñarte como la lógica o entender como el problema en sí. Y todas esas cosas que uno tiene que memorizar, en realidad puede tener un computador al lado de la prueba y buscar las cosas, los términos que necesitáis y sería como mucho más óptimo, no sé cómo lo ves, porque yo siento que de verdad que te enseñen a memorizar a esta altura de la vida, siglo XXI, no sirve mucho. O sea, ya a esta altura, ¿de qué te sirve memorizar si toda la información está en la nube o en un papel o en cualquier lado? Sí, yo estoy de acuerdo y no al mismo tiempo. Porque a mí me carga eso, de tener que memorizar cosas, porque efectivamente uno podría buscarlo. El tema es el siguiente, que la atención en salud en medicina suele ser con pocos recursos, principalmente de tiempo. Entonces, Ya, uno tiene, por ejemplo, en el sistema público, entre 15 y 20 minutos, dependiendo del centro, para atender un paciente. Y en esos 15 minutos uno tiene que saludarlo, preguntarle cómo está, obtenerle la historia clínica, de por qué está ahí, cómo llegó, todos sus síntomas actuales, hace cuánto empezaron, cómo son, todo eso. Y después, dependiendo de si lo ha atendido o no antes, pero también toda su historia pasada, las enfermedades que ha tenido, cirugía, si fuma, si no, si tiene gato, si tiene perro, como todo lo que se llama anamnesis remota. Hay que hacerle el examen físico. eh, lo ideal sería hacerlo de cuerpo completo, pero por tiempo se hace como específico o general y un poco más hacia la área de sintomatología del paciente. Y luego pedir exámenes, escribir la interconsulta, la orden y ya está el siguiente paciente. Y además, lo ideal, y para mejorar la relación médico-paciente, la idea es que eso sea como un contacto fluido, mirando los ojos, prestando atención al relato del paciente. Entonces, en ese tiempo no hay tiempo para ponerte a buscar. Tenéis que ya, tenerlo todo en la cabeza. Porque si el paciente te dice, no sé, doctor, que vengo por dolor de cabeza.
Tú tenés como que abrir un cajón en tu mente y salen como todas estas causas de dolor de cabeza que uno va descartando por preguntas. Y si uno no tiene eso adentro, no podéis como ponerte a buscar como causas de dolor de cabeza o un paper que diga diagnósticos diferenciales de cefalea, porque si tuvierais todo el tiempo el mundo podríais hacerlo, ¿cachai? Pero ahí tenéis que tener toda esa información. Si le duele acá, tenéis que saber qué músculo es, para saber qué patología se relaciona. Entonces, finalmente, uno sí tiene que saberse todo eso. Lamentablemente, en medicina sí. Sí hay que tener muchos datos, mucho conocimiento como para poder abordar eficientemente a un paciente y que no se te escape nada. Porque si no es muy fácil que, oh, no pregunté esto y era súper importante para el desarrollo de su enfermedad o X. Entonces, me carga que haya que tenga que ser así, pero sí hay que saberlo. Uno no, a diferencia de ciencia, en ciencia uno tiene mucho tiempo y no te tenés que saber todas las moléculas de una vía, sino que podéis buscarlas, podéis leer papers, podéis estar horas leyendo papers para acordarte y ver bien qué es. Pero medicina es mucho de actuar en el momento. Y en el Perfecto. momento necesitáis tener ese conocimiento incorporado. Mira, me quedó súper claro el punto de que uno tiene que actuar al tiro en medicina y lo encuentro bueno porque así obviamente salen mejores profesionales. Después yo veo un médico y bacán que sepa todo. Pero ¿a quién vamos a mentir? Yo creo que cuando ya los profesionales empiezan a trabajar, yo creo que bastantes cosas se le empiezan a olvidar. O sea, uno puede estar como muy fresco en la prueba, pero si pone la misma prueba en 2 años más, muy probablemente no No, vaya a claro. rendir de la misma forma y va a tener que utilizar y ir a ver las fuentes donde tú estudiaste, los libros o cualquier cosa. Y claro, como un médico al final se puede dedicar a cualquier cosa, como tú dijiste. Si después se dedica a la ciencia, ahí puede tener más tiempo para investigar. Y claro, yo lo veo desde un punto de vista más de ingeniería, que también como que uno tiene que resolver un problema y a veces se queda pensando en el problema, como que empieza a buscar en internet, empieza a pensar soluciones, no es tan directo y actuar como en medicina, que deben haber muchos casos que no tenéis tiempo y no solamente está escaso de recursos, sino que a veces también de hasta implementos, insumos, creo que se Claro. le dice así. Eh, Sí, Dale. con respecto a lo que decíais de la prueba, o sea, efectivamente yo soy convencido de que si a cualquier médico, incluso recién egresado, 1 o 2 años que haya salido de la ULO, ponía a dar pruebas de primer año, le es pésimo, se Sí, va a pues. sacar puros cuatro, porque efectivamente no se acuerda de eso en específico. Pero yo creo que toda la carga y tener que aprenderse tanto te deja como una especie de conocimiento de fondo que después te ayuda a desarrollar cualquier cosa. O sea, ponte tú, yo de anatomía me acuerdo poco y nada, pero si tuviera que estudiar anatomía de nuevo o hubiera algo que como desarrollarme en anatomía me sería fácil porque ya lo tuve que estudiar y me tuve que meter todo eso, entonces sería como, ah, verdad que esto era así. Eso, Perfecto. entonces es como que dejan un auto estacionado y como que después es fácil ponerlo en marcha, que no hay que como ir a comprar el auto, llevarlo y como es como esa la lógica. Ahora, de que se podría hacer de distinto, sobre todo en los ramos básicos, yo creo que sí. Pero medicina encuentro que se pone más de memoria más ahora como en los años superiores. Antes Mm, también es harta memoria, pero porque son hartas cosas nomás, pero es harto de entender. Por ejemplo, fisiología, que es el ramo que te enseñan cómo funciona el cuerpo humano, es mucho de entender. Pero como son tantos procesos, igual tenéis que memorizarlo, porque lo podéis entender un día y se te olvida el siguiente. Entonces es como entender cómo funciona y retenerlo. Es como perfecto. eso. Mira, ya como que hablamos suficiente de medicina, ahora quiero pasar a la otra carrera. Ujú. Vamos por psicología primero, Ya. ¿ya? Ya, tú estás estudiando medicina y después decidiste postular a psicología, quedaste. ¿Y qué tal lo viste? Los primeros años también lo mismo, como académico y después un punto de vista más social. Sí, mi primera impresión con psicología fue que era una carrera muy, en comparación con medicina, por lo menos, muy liviana. Era muy, muy relajada en el sentido de que había que leer, había que ir a las clases, pero uno tenía que quedarse como con comprensiones generales, en general, no había que como que aprender materia específica. Sí, de repente había algunos textos que era como súper difícil de entender, sobre todo los primeros años, porque es más de corte filosófico, pero era como quedarse con ideas a grandes rasgos de lo que te estaban contando, como el concepto, las relaciones, y ya con eso uno podía dar las evaluaciones y sentir que estaba aprendiendo. Entonces, eso fue como mi primer quiebre como con respecto a medicina, porque medicina es muy, muy exigente, mucho de aprender y psicología era como más de pensar, de reflexionar
Y eso a mí se me daba más fácil, me hacía que me fuera mucho más fácil psicología para mí que medicina. Entonces, esa fue como mi primera impresión académica. Pero igual tiene que ver con que ya venía con 2 años universitarios encima, entonces Verdad. sí, para alguien que entre por primera vez a psicología no debe tener una experiencia ni por si acaso similar a la mía, sino que Exacto. obviamente la carga va a subir mucho en comparación al colegio y hay que leer harto, mucho. Entonces si uno no está acostumbrado como a leer, yo me había acostumbrado a pasar noches y noches Sí. leyendo, entonces fue como un tránsito suave hacia eso. Pero sí puede ser un poco exigente en ese sentido para alguien que esté recién ingresando al mundo universitario. Eh, Eso. Y con respecto a lo social, a mí la católica me costó mucho más lo social porque la católica funciona con esto de secciones. Ujú. Entonces hay, no sé, un ramo tiene 10 secciones. Y son secciones relativamente chicas, no sé, 50, 60 estudiantes. eh, o hasta más chicas de repente. Entonces, como que hay gente que veía en un puro ramo, que era de mi generación, y no somos tantos, somos como ciento y algo. Pero todavía me pasa que hay gente que no conozco, que no he visto, mucha gente en verdad. Si en medicina no cachaba como un tercio, en psicología me siento, no cacho, más de la mitad no los cacho. Pero tiene que ver con que me costó encontrar estos espacios como para ver a toda la generación completa. En medicina, en cambio, era algo como muy de, no sé, tenemos anatomía, tenemos todos anatomía en la misma sala gigante, pero veía a la misma gente todos los días, todas las semanas y como que le hacía una idea como ya, esta es mi generación. En psicología, además de eso, muchos ramos se comparten con gente de college, con gente también de otras carreras que toman ramos. Entonces hay gente que conocí en un ramo y después no lo veis nunca más. Entonces me costó mucho más entender como el mood social de psicología. Además que yo iba poco. Iba como a Mira, la tení clase, que adaptar dos carreras a claro, la iba a la vez. clase y me iba, no me quedaba los espacios de socialización. Entonces eso me hizo mucho más difícil como cachar a la gente que era como de mi gusto. Y aparte que, siendo sincero, hay mucho cuico en psicología en la católica. Y yo no soy afín a ese tipo de personas. Entonces me costaba como cachar. Entrar, claro, Sí, sí. entrar en calor, te Psicología cacho. me costó mucho más que medicina. Recién, aparte que tuve el primer año y después llegó al tiro la pandemia, entonces dejé de verlo a todo. No en Mm, medicina que tuve 2 años antes de pandemia, entonces ya cachaba bien, bastante bien a las personas y en la pandemia como que seguí con mi grupo y hablando con ellos, pero en psicología no. ya, mira, se me ocurrieron tres preguntas, pero voy a ir primero, justo que tocaste el tema de la pandemia. ¿Tú sentiste que en pandemia era más fácil Sí, todo lo académico? sí, muchísimo más fácil. Ya, ¿y por qué? Yo creo que dos motivos. Uno es la posibilidad de ver las cosas cuando queráis a tu ritmo. A mí las clases grabadas me encantan, porque puedo verlas en 2x cuando esté cocinando, cuando esté lavando, cuando esté Genial, haciendo aseo, sí, entonces sí. no es como que tenga que perder tiempo de traslado, yo vivo en Ñuñoa y La Florida porque mis papás son separados, pero La Florida es lejos, es en Independencia la U, entonces en la mañana es 1 hora y hay que bueno, levantarse, tomar desayuno, bañarse, entonces uno pierde como casi 2 horas para ir para allá, para escuchar una clase. Yo me desconcentro mucho en clases, soy pésimo para concentrarme, entonces Igual, pescaba igual. 15 minutos y a dibujar, a escribir, no aprendía nada y así. Cambio online, me levantaba y ya estaba en la clase. Nunca me conectaba a las sincrónicas, siempre las veía grabadas después porque era mejor, por más tiempo. Y aprendía mucho más y podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces, si tenía, no sé, una prueba, una clase con asistencia y otra clase también con asistencia, podía. Me conectaba a 3 dispositivos y listo. Y aparte que también le bajaron la exigencia, por lo menos más en psicología quizás diría yo, porque en medicina siguieron con esta idea de hacer pruebas, como pruebas de alternativa. Me acuerdo que era un sistema que tenía la cámara prendida del computador o del iPad o lo que sea, pero no solo tenía la cámara prendida, sino que tenía como una especie de software o inteligencia artificial que tenía un cuadrito que reconocía si estabas mirando hacia los lados, si no tenía ahí como directo, si te salía ahí del cuadro con la cabeza también, si hablabas, si tenía audífonos, todo ese tipo de cosas. Y además que monitoreaba el tiempo en tiempo real tu pantalla. O sea, hacía así, cambié de escritorio y el sistema detectaba alerta de copia. Entonces,
era una prueba, así como si estuviera ahí dándola. Y además muchas veces muy ansiogénico porque si se te caía el internet, se te apagaba la cámara, el sistema lo Oh, detectaba no. Yo una como... vez me pasó eso. Una vez estaba dando prueba y se me cayó el internet. Bueno, por suerte, bueno, era un ramo de química Ujú. en la católica y estaba con gente de química. Yo quería estudiar antes ingeniería civil química, pero después no me gustó. Y se me cayó el internet, pero el profe era buena onda. Si hubiera sido una prueba como de ingeniería, quizás hubieran sido también buena onda, no sé. Pero le dije, profe, ¿sabes que se me cayó el internet? No, tranqui, entrega la prueba 20 minutos después, 30 minutos después. Ah, ya. Eh, No, aquí él era con tiempo. Se no, cerraba y aquí se también era cerraba. con tiempo, pues. Me dijo, mándame mi email 20, 30 Ah, minutos ya. después. Ya. Y dije, ya, gracias. Pero, uy, yo me puse terrible nervioso. Si te cae el internet en medio de la prueba, No, sí. es brutal, es A mí me brutal. pasó una cosa parecida. No me acuerdo si se me cayó el internet o no, pero tuve un problema con la prueba. Creo que era una alternativa que marqué una, que después dije, no, no es esa. Y trataba de marcar la otra y no podía. No podía cambiar la alternativa. Y lo que dice como el protocolo es, mándale un correo a la gente del SEA, que son los que toman las pruebas. Y yo decía como, ya, pero no puedo hacer eso, porque para hacer eso tengo que abrir una pestaña, y si abro una pestaña me lo va a detectar como copia. Entonces al final como que entregué la prueba así nomás y apenas la envié, mandé el correo y me dijeron como, no, usted debe haber avisado durante la prueba, así que fue como, puta, ya. Será, pues. Sí, no, a veces ya hay problemas. Bueno, hay pro y contra de la pandemia, pro y contra. Sí, Pro y sí. contra. O Para sea, mí, yo creo que son más pro, yo creo que son más para pro. mí sí. También, apoyo eso. Porque uno puede estudiar más tranquilo y aparte igual uno aprende más, eso es verdad. Uno aprende más, en lo otro quizás tenéis que ir más estudiado a las pruebas y todo, pero yo creo que uno aprende más en pandemia. Yo creo que uno aprende más si quiere. Porque si uno no quiere, Eso. puede no aprender y te puede ir bien. Uno puede hacer trampa muy fácil en pandemia. Ahí, para que tomamos cosas, en la presencial igual uno puede hacer trampa. Sí, pero más difícil. Es más difícil, sí, es más difícil. Pero sí. Ya, y la otra pregunta que tenía era, ¿por qué, o sea, qué te gustó de psicología? Como, ¿qué fue hasta ahora lo que el conocimiento que más has absorbido de psicología y que lo puedes aplicar tanto en medicina como en tu día a día? Porque psicología, o sea, al fin y al cabo, yo creo que si alguien entiende bien la psicología del ser humano, puta, estáis ready para cualquier cosa que queráis hacer. Sí, yo creo que un punto importante con la carrera de psicología es que, sin ofender a todos mis colegas, pero los psicólogos no tienen las cosas claras. No saben cómo funciona la mente. Entonces, mucho de la carrera, muchos ramos, es ver muchas teorías y mucha discusión. ¿Cachai? Como esta gente postula esto, estos otros postularon esto otro con esta otra evidencia, pero este otro le hizo esta otra crítica. Entonces, mucho de la carrera de psicología es como adentrarse en las discusiones respecto a los tópicos y ver como las distintas opciones que hay. Pero creo que en ningún área de la psicología está claro cómo funciona. No hay una pura teoría. Ponte tú en atención, que la capacidad de atender algo. Hay gente que dice que la atención funciona así, otro que dice que la atención funciona así, otro que funciona de esta otra manera, pero todavía no hay un consenso respecto a cómo efectivamente funciona, ni cuáles son las partes que la hacen funcionar. Y eso opera para todos los dominios de la mente, o sea, inteligencia, patología mental, conciencia. Entonces, para mí, psicología es una carrera súper entretenida, porque es mucha discusión teórica, de tratar de pensar, de entender cómo podría ser, también diseñar experimentos para probar ciertas hipótesis, pero no es una carrera donde, por ejemplo, en medicina nos dicen el corazón funciona así, con esta molécula, esta despolarización, este ritmo, esto bla, y te enseñan, literalmente el corazón funciona así, y uno aprende y el corazón va a seguir funcionando así por mucho rato. En psicología no te dicen esto funciona así porque no se sabe cómo No se funciona. sabe. Se cree que se tienen argumentos para pensar que es de esta u otra forma, pero no hay una línea así como... Científica, Claro, de como... hecho, mucha gente, o sea, sí es muy científica, súper científica. Lo que falta es como el dato duro de entender los fenómenos. Pero eso tiene que ver, no porque, quiero dejar súper en claro, no es como que los médicos sean más bacanes o la biología le gane, sino que lo que estudia la parte biomédica principalmente es mucho más simple. Eso. O sea, los que hayan estudiado fisiología cardíaca o renal alguna vez entienden que es algo extremadamente complejo. Es muy complejo, tiene muchas variables, pero es Pero se sabe cómo extremadamente funciona. simple. Se sabe cómo funciona. Sí,
Se sea, puede ponte tú comprobar que también. funcionen como, no sé, 60 moléculas distintas haciendo funciones distintas. Aprenderse eso es repeludo. Pero en el ser humano y en la mente humana se junta eso con todo lo demás, pues. Entonces hay tantas variables, tantos fenómenos, tanta complejidad que es súper difícil poder abordarlo y generar comprensiones. Es muy multivariada la complejidad humana. Entonces es por eso finalmente que en psicología no están las cosas claras. No porque los psicólogos no sean gente bacán ni nada, sino porque el fenómeno es muy complejo. Entonces si Mm, uno estudia algo muy complejo es muy difícil de entender. Entonces, eso. ya. Ya perdí el hilo, algo estaba diciendo, no, pero se me fue. No, tranqui. O sea, te pregunté como qué era con lo que más te quedabas de la carrera de Ah, psicología, todo ya. eso. Una de las cosas con las que más me quedo de psicología tuve un ramo, espérame, Dale, dale. en primer año, que se llamaba Paradigma Antropológico. Que es antropología, de hecho, no es psicología. Pero me acuerdo que ahí nos mostraron muchas culturas distintas, principalmente como tribales y estudios antropológicos, que mostraban que muchas cosas podían ser distintas. Uno lo piensa como, ya no sé, ponte tú que nosotros los chilenos pongamos el vaso de agua a la derecha y, no sé, por decir, por inventar, los japoneses a la izquierda. Y uno lo entiende así como, ah, sí, claro, como, claro, variaciones culturales. Pero en antropología se ve como a otro nivel de profundidad, como, no, ponte tú que esta tribu piensa que el tiempo no va de adelante hacia atrás, como nosotros, sino que piensa que el tiempo está girando alrededor de uno. Y eso como que cuesta entenderlo en primera instancia, es como otra concepción muy distinta de la vida y así con un montón de culturas, creencias, costumbres. Y eso te ayuda a pensar de una forma no antropocentrista, no etnocentrista. Porque uno piensa que su cultura es lo que está bien y es lo que está Mm, normal, pero hay muchas otras expresiones culturales distintas, epistemologías distintas, y eso a mí me abrió caleta la mente. También como leer desarrollos históricos de los conceptos que ocupamos y entender como en verdad nada de lo que nosotros hacemos tiene que ser así por X razón, sino que puede ser de muchas formas distintas. te Yo cacho. creo que eso me marcó caleta, como ser súper relativista en torno a cualquier cosa. Si tú me decís como, oye, matar está mal, yo te digo como, ¿por qué? Como, ¿cuáles son tus razones? Y como que relativizo todo. Ya. Y es como un pensamiento súper crítico que de repente te puede llevar a lugares como muy socialmente poco aceptables. No, sí te creo. Mira, a mí, o sea, no estudié psicología obviamente, ni tampoco antropología, pero me he percatado de eso. Por ejemplo, cuando tú vas a otros países, la gente se saluda de la mano, no se saluda de beso. Y eso como que, oye, supuestamente para mí es como, está bien, es lo correcto saludarse de beso, pero no para otras culturas. Y así con un montón de cosas, como tú dijiste, ¿cierto? Em, y claro, yo me he dado cuenta de eso, pero quizá hay algunas cosas que no sé qué tanto se pueda relativizar. Pues, o sea, si, por ejemplo, matar a una... Bueno, no, sí, o sea, sí, casi todo se puede relativizar, es verdad, Es es que eso, verdad. se puede. Sí, porque digo, o sea, uno puede matar como por defensa personal, ¿cachai? O cosas así, pero no Pero sé, pues, ¿por qué estaría bien violar a un niño? es que ese es el tema. Yo no puedo llegar a decir que esté bien. Nada. Lo que puedo llegar a cuestionar es por qué no está mal. ¿Cachai? ¿Y por qué no está mal violar a un niño, por ejemplo? Esto es una vuelta bien complicada, pero desde nuestro paradigma occidental, cultural, violar a un niño genera mucho daño medible, genera que el niño tenga trastornos de patología de salud Hasta mental, física, yo creo. física también, infecciones, que desarrolle menos en la vida, que tenga menos satisfacción, un montón de consecuencias que nosotros catalogamos como negativas. Eh, entonces, desde nuestra concepción, desde nuestra cultura, es pésimo, porque básicamente le cagáis la vida al niño. El tema es que esas, esas mediciones o esos supuestos que estamos ocupando son supuestos occidentales que podrían no ser así. Por ejemplo, nosotros asumimos Mm, que es bueno que no haya patología mental. Nosotros ponemos la salud como algo bueno, pero eso no necesariamente tendría que ser así. Nosotros ponemos que vivir una vida y cumplir tus deseos es algo bueno, pero eso no necesariamente podría ser así. Entonces, cualquiera de las consecuencias que uno analice de un acto de pederastía, en efecto, como que hay que seguir indagando para poder fundamentar por qué decimos que eso es malo, para poder dar la vuelta de por qué mm, violar a un niño es malo. Ahora, quiero recalcar que yo no estoy a favor de violación de niños en ningún caso.
pero porque yo me he criado en esta cultura. Y podría entender que alguien de otra cultura que se haya desarrollado por completo pueda tener un pensamiento distinto. Y podría entender eso como una variación cultural. Y decir como, ya, ellos piensan distinto, pero yo pienso de esta forma. Pero eso no significa que mi pensamiento sea correcto. Porque Perfecto. con respecto a eso no existe una razón para que esto esté bien o está mal ¿Y fundamental. qué pensáis de las personas que imponen su pensamiento y dicen que eso es lo correcto? Porque van a haber personas que en los comentarios muy probablemente van a decir, oye, pero si esa weá está mal, o simplemente, oye, esto está bien, esto está mal. O sea, que Sí, yo creo que, los mismos padres cuando te dicen, oye, eso está bien, eso está mal. claro, yo creo que en verdad es súper difícil eso de eliminar porque está muy arraigado como en las creencias y emociones. Podemos tomar también ejemplos menos polémicos. Por ejemplo, comer, no sé, fideos con salsa con tenedor y no con la mano. Hay gente que puede decir como, no, esto se tiene que comer con tenedor. Pero si uno empieza a pensar y a pensar, te vas a dar cuenta que no hay en verdad ningún motivo. Te pueden decir, es que te vas a ensuciar las manos si no comes con tenedor. Ya, pero te las puedes lavar, no sé. Entonces, si uno trata de aplicar ese pensamiento a cualquier concepto que se ha desarrollado, moral o ético, como que puede llegar a las mismas conclusiones. Pero requiere mucho como librarse de, o no librarse, pero estar consciente de que muchas de las cosas son imposiciones culturales. Y es súper difícil salir de ahí. O sea, por ejemplo, toda la batalla que se ha dado para que la homosexualidad sea reconocida como una orientación Bueno, sexual es válida. verdad, Y es antes decían verdad. como, no, eso es malo porque, bueno, lo justificaban con Dios o con otras cosas. Pero no hay motivos para que nada sea malo, nada sea bueno. La ética y la moral son invenciones que no tienen un asidero epistemológico fundamental como a partir de la construcción de la nada del conocimiento. Es una derivación súper histórica, súper cultural y súper de costumbre. Buena, buena. Me gusta bastante tu punto de vista como relativista, porque yo también he entendido de que la vida no es como física, muy así como decía Newton, ley exacta, todo es muy concreto. No, esto es cuántico, es un poco más relativo y todo es probabilidad. Nada es Sí. seguro. O sea, todo es probabilidad en realidad. Bacán, me gustó ese punto. Mira, antes de pasar a sociología, antes de pasar a sociología, te quiero preguntar, tú, ¿qué tan importante a siglo XXI, qué tan importante consideras que es tener un título universitario? Porque muy probablemente todas las cosas que has estudiado, al menos yo creo en psicología y quizás también sociología, son cosas que tú vayas, libros que vas a poder encontrar en internet, información, y tú solamente vas a leer eso y puedes comprender lo mismo. Y muchas otras cosas, por ejemplo, lo que tú dijiste de que en una cultura está bien algo y en otra es como mal visto, eso también se puede aprender, por ejemplo, viajando o tú viendo, experimentándolo. Entonces, quizá hay como muchas nuevas formas de ir aprendiendo ahora que estamos en el siglo XXI y por ejemplo, en lo mío que es programación, los mejores programadores no tienen título universitario, nada, simplemente son tipos que en el computador a los 16 años se dieron cuenta de programar y pucha, ya con internet voy a aprender todo. Po. Entonces, Sí, ¿tú cómo lo veis? Yo creo que en medicina es más complicado, pero van a ir saliendo cosas que... sí, yo creo que depende de lo que uno quiera. O sea, si uno quiere ejercer, particularmente en Chile, que se depende mucho del título profesional, es súper importante tener la carrera, porque independiente que uno sepa todo, si no tenía título no podía. ¿Y quién dice eso? La Mira, por ley, ejemplo, no, o sea, bueno, de medicina sí, pero en por psicología ejemplo, igual, ese es el tema. pero espérate. Imagínate que yo me creo un canal de YouTube y empiezo a subir contenido como de motivación, llego a tener 100.000 suscriptores, me abro una página web, empiezo a hacer consultas y tengo más consultas que todos los psicólogos. Y yo hago consulta también de 1 hora y soy coach ontológico. Ponte tú. Sí, el tema es que podría ir a ser como coach y consulta, pero jamás podrías decir que eso es psicoterapia, ni trabajar en un O sistema. sea, yo creo que hoy en día hay caleta de gente que dice eso y que no tiene ni título ni nada. O sea, es que podría ir, pero si fuera lo suficientemente famoso te llevarían preso, porque eso es ilegal. Ese es el tema. En Chile solo pueden hacer psicoterapia los psiquiatras y los psicólogos, con título profesional. Nadie más. Y si le cambias las palabras de psicoterapia ya no te vas preso. No, ahí es Pero registro entonces legal. me parece un poco como irrelevante en realidad, pues, o sea, si es por una No, palabra, sí, por eso digo, es relevante en términos legales nomás. ya. Ahora, como el título profesional.
en términos de la pregunta como de conocimiento, yo creo que no es importante, pero puede ser más fácil. A mí particularmente me ayuda estar como matriculado en un programa formal porque me fuerzan a hacer cosas que quizás no haría, ¿cachai? Me fuerzan a estudiar y quizás yo me alata y prefiero jugar Play, pero si tengo que estudiar, tengo que sacarme la nota, lo hago. Entonces a mí me ayuda porque me ordena en ese sentido. Pero además las carreras están como pensadas por mucha gente, diseñadas por gente muy seca en el área, entonces saben cómo, o sea, tienen una idea de qué es lo que hay que enseñar, qué no. Cosas que quizás si yo estudiara como por ejemplo psicología por mi cuenta, hay temas que jamás nunca me habría metido. Y porque no los conocía, porque no hubiese llegado a ellos, pero como tuve el ramo, me enseñaron las distintas líneas, fue como, oh, Brigio, que existe esto, lo puedo relacionar con esto. Y también que te obligan a estudiar cosas que no te gustan. Que si uno Mm, estudiara como solo, puede pasar mucho que uno se dedique como solo a un área y no cachis nada de los demás. Y eso no es un profesional integral. Por ejemplo, alguien podría, no sé, quiere ser médico y estudiar fisiología, patología, medicina interna y listo. Y si no le gusta lo social no lo va a estudiar. Pero esa persona, aunque tenga todos los conocimientos, no va a ser un buen médico. Porque le falta la parte psicológica, social, de entender a un paciente. Entonces, eso como en términos de orientación, pero además las carreras, sobre todo las más prácticas, tienen instancias que tú necesitas implementos para aprender. Por ejemplo, en programación lo podía hacer todo con un computador, claro. pero anatomía no podía aprender anatomía. O sea, como que más o menos, pero lo ideal es tener un cuerpo humano de verdad, ver las partes Te de pongo un verdad. ejemplo. ¿Qué pasa si después ya están saliendo estos lentes ópticos? Que de hecho, Lo de realidad virtual. sí, los de realidad Ujú. virtual, y de hecho que bastante médicos, yo he visto emprendimientos que están saliendo, que ya Sí, están empezando a utilizar eso. Onda que ellos operan, o sea, se ponen eso y manejan la máquina que está operando al ser humano, ¿cierto? Y después probablemente también uno se va a poder poner esos lentes para aprender anatomía y sí, empezar a tocar un cuerpo así y todo así. Y al fin y al cabo, como que a futuro yo creo que sí se va a poder aprender por su cuenta sobre anatomía y de hecho yo creo que a futuro hasta ya la gente se va a empezar a poner tecnología ellos solos con tutoriales. Así. cyberpunk. Sí, sí. Sí, o sea, igual, importantemente, esas tecnologías, que yo también sé de empresas que lo están aplicando harto para simulaciones quirúrgicas, Ujú. son caras. Entonces, Es que va a ir, todo al principio es caro, pero de ahí se va haciendo más no, sí, económico pero y... digo que igual para que una persona, no sé, alguien que viva muy lejos, en el campo quizás que no tenga mucha plata, si quisiera aprender anatomía, se van a generar muchas diferencias, ¿cachai? La gente con plata quizás sí va a poder como aprender solo con eso, pero aquella persona que ya tiene hoy en día, que hoy día hay casi acceso a internet en todo el mundo, pero que hoy en día ya tiene problemas de internet, esa persona va a llegar como mucho más tarde a eso. Entonces las posibilidades se van como mermando. Pero no es solo anatomía, también tiene que ver con la interacción real con pacientes en medicina. Mucho. De ir a estar con el Mm. paciente, hacerle la entrevista con un tutor que te va corrigiendo con un caso real, diciendo, no, mira, te faltó preguntarle esto, pregúntale al paciente. Desarrollo habilidades comunicacionales, muchas cosas. Yo sé que hay carreras donde va a ser más fácil como aprender todo por, por cuenta de uno y carreras donde va a ser Sí, más medicina es difícil. la última, de hecho. Si se Sí, llega alguna vez, sí, medicina va yo a ser creo la que esa última. es la última. Ahora, eso. Entonces, Pero, recapitulando, el título profesional es importante para lo legal y yo creo que los programas formales ayudan a como facilitan orientar. Por ejemplo, y a mí me facilitan. gusta, o sea, no sé si me gusta, pero me interesa mucho la neurociencia computacional. Y para eso hay que saber caleta de programación. Aprender harto del lenguaje, a ocupar MATLAB, Python y una serie de otras cosas que yo no he tenido formación en eso. Entonces yo he tenido que aprender como muy, como, oye, me enseñáis acá viendo videos, tomando cursos, pero llevo, no sé, 2 años tratando de aprender y no estoy ni cercano al nivel de alguien que lleve un mes en ingeniería en computación. Entonces, si yo mismo me metiera en ingeniería en computación, aprendería mucho más rápido. Entonces, por eso digo como que a mí me sirven caleta los programas formales, porque pese a que sé que están todos los materiales para aprender a programar, es difícil como, bueno, igual tengo esto porque estoy haciendo otras cosas, pero es difícil como orientar la formación para poder aprender a programar y todo ese tipo de cosas si no tengo como un programa que me vaya forzando a hacer ciertas cosas, enseñándome distintas herramientas y eso.
estamos claros de que para todo lo que es legal, los títulos universitarios realmente como que te facilitan y yo creo que te abren bastantes puertas Sí, sí. y te facilitan mucho las cosas. Ahora, yo creo que en cuanto a aprender algo de una parte, yo creo que uno le puede preguntar a un profesor de una universidad, oye, más o menos, ¿tú qué me recomendáis para estudiar programación, ponte tú? O alguien que ya programa, oye, ¿qué curso me recomendáis? Ujú. Y así como que de a poquito uno va aprendiendo más. Ahora yo te quería preguntar sobre este tema de que ya la gente se está poniendo tecnología en el cuerpo, que ahí tocamos como el cyberpunk, me gustó bastante eso, porque yo la otra vez estaba hablando con un amigo médico que tengo y me dijo que pasó por el área de urología. Ya. ¿Ya? Que, bueno, para la gente que no sabe, es como la gente que revisa los penes y todo ese sistema, ¿sí? El aparato genitourinario. Eso. Em, y me dijo de que, por ejemplo, había gente que se le ponía como una bomba en la próstata y que de ahí empezaba a bombear sangre para curar la disfunción eréctil, ponte tú. Sí. Y ahí ya se metieron como algo en la próstata que, o sea, para mí no sé, no lo encuentro menor. Y ya van a ir empezando a salir más cosas, y cuando ya llega un punto donde esto, o sea, no sé si has ubicado el Neuralink de Elon Musk, Ujú. de que ya se lo pusieron a los chimpancés y los chimpancés ya no tienen que escribir en el teclado del celular, sino que simplemente ellos escriben con la mente. Y eso en cualquier momento ya, o sea, ya estamos a nada que quizás llegue a los seres humanos. Y si ya va a empezar a ganar el que tenga mejor Neuralink, es como el que tiene mejor celular, obviamente las cosas van más rápido, ¿cierto? El Neuralink hace lo mismo, después el que tenga la mejor bomba de próstata, ahí, no sé, pues, y van empezando a pasar muchas cosas. ¿Cómo tú lo ves como médico Sí. y bueno, con toda tu formación que Entre tienes? ese tratamiento, porque hay varias formas de tratar la disfunción eréctil y una es la instalación de esa prótesis mecánica. Hay una que se llama, creo que, mira, no me acuerdo el nombre, pasé urología hace poco, pero no me acuerdo. Pero hay una donde Es el uno tema de como la que memoria, yo te aprieta un dije. botón y listo. Como, Me es imagino, como un sí. robot. Pero, bueno, estos como dispositivos existen hace caleta. Eh, Se empezaron a ocupar primero en cirugía cardíaca, cuando a la gente le da infarto, generalmente es porque tiene la arteria obstruida. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer fue ponerle stents, que son como unas mallitas chiquititas de metal que se van en el cuerpo, como sí, en el cuerpo de la arteria, por el borde, y la refuerzan. Entonces, como que de a poquito se fueron introduciendo. Después también las placas de titanio, cirugía ortopédica, como que se ha incorporado harta como elementos foráneos en la incorporación del cuerpo. Lo que se está haciendo harto ahora también son prótesis de extremidades, que son controlados también Brígido. con cerebro. Y bueno, la robótica está avanzando caleta en eso. Como que gente que no tenga mano, por ejemplo, se le pone una mano Sí, y solamente ellos piensan que quieren mover y se mueven. sí. Perfecto. No tienen la misma destreza que esto, porque en verdad esto desde el punto de vista ingenieril, es, no te explico lo No, complejo que es hacer esto, debe ser. porque es mucho, mucho control. Pero bueno, tú tocaste el tema de Elon Musk. Hay un problema con el Neuralink. Hay mucha farfulla. ¿Mucha qué? Farfulla, como chanta. Ah, ya. Lo inflaron mucho más de lo que realmente está cerca de ser. Así son las demos, así son las demos. Sí, pero sí se está trabajando con esto de ingeniería reversa, con decodificación de señales bioeléctricas cerebrales para controlar otras cosas. Pero es algo muy complejo, porque lo que se ocupa harto es electroencefalograma, que es como un casquito que te ponen, que mide las señales eléctricas de cercano a la corteza. Y con eso me acuerdo que había una empresa china que estaba haciendo que controlaran autitos a control remoto. Solo pensando, como que la gente estaba así Ya. y podía controlar un autito a control remoto. Lo mismo va para drones y cosas así. Pero es algo súper complejo y difícil de hacer, porque la señal cerebral es súper ruidosa. Entonces, si bien se ha estado trabajando harto en eso, creo que todavía queda mucho para poder como llegar a ese punto. No digo que no se pueda, pero creo que falta aún ¿Y cuánto es caleta. mucho? ¿50 años, 100 años, 20 años? Yo creo que por lo menos 30, Ya. porque tienen que... Pero vamos a llegar, po. Entonces, tú decís que esto del cyberpunk, de que nos vamos a empezar a unir con la tecnología,
ya sea manejando drones con tu mente y que tú podáis ver lo que el dron está viendo, o eso tú lo veis como ya, Sí, lo veo como una posibilidad eventualmente. ya. Es Eh, igual, ¿tú qué opináis de empezar a como combinarse con tecnología? o sea, de hecho, una de las áreas que a mí me interesa de desarrollo médico después es la neurocirugía, pero en particular la neurocirugía heterotáxica funcional para ocupar técnicas de neuromodulación cerebral. Y eso tiene que ver con que se ocupan como microelectrodos que uno inyecta dentro del cerebro del paciente y entrega pulsos de corriente a determinados núcleos del cerebro que cambian la sintomatología o el curso del paciente. Por ejemplo, alguien que esté con un trastorno obsesivo compulsivo que no se pudo controlar con terapia, con fármaco, con nada, le hace una operación quirúrgica, le inyecta esta estimulación de cerebral, estimulador cerebral profundo y el paciente se cura. Como que le cambiáis la mente con inyectar una especie de chip en el cerebro. No es un chip, pero como analogía. Entonces, esa área a mí me interesa mucho y creo que por ahí se puede desarrollar mucho este tema de modificación finalmente de la mente de una persona. Porque si estás jugando con el cerebro, estás jugando con la mente de una persona. O sea, yo aunque tuviera trastorno obsesivo compulsivo, no sé si quisiera cambiar mi mente, po. O sea, como que igual, y después de la operación pueden pasar miles de cosas, porque quizás algún pudo haber quedado tonto. Obviamente falta mucho Sí, desarrollo y ya cuando soluciona una persona, otra la va a querer ocupar. Ponte, si el Neuralink se lo pone alguien, porque ellos decían que lo iban a poder hacer con ciegos y que los ciegos iban a poder ver ahora. ya. Porque imagínate que los ojos son como la cámara y todo eso que de la cámara como que está funcionando mal en el cerebro. Entonces como que ellos ahí ponían el Neuralink y hacían como el link para que el cerebro al final detecte de que están viendo. Y ponte, se lo pone un ciego el Neuralink y le empieza a funcionar. Él empieza a manejar todo lo que el computador, el celular con su mente nomás. Después va a haber otra persona que se lo va a sumar y otra y otra. Imaginemos que tú llegáis a hacer esto que dijiste de mejorar la mente de una persona, mejoraste una persona, a querer otra, otra, otra. Y, y no sé, como que a mí igual todavía me choca un poco. Yo sabéis que ya, sabéis que quizás yo no me voy a meter tecnología al cuerpo, o quizás si tengo alguna enfermedad, quizás sí, pero ya se lo dejaría a mi hijo. Eso. Es que no, yo no podría, no sé, como que, así como tú decías ahí de lo de las creencias y cosas así, quizás, puta, simplemente mi creencia es que, no sé, Sí, no lo encuentro, digamos, como del diablo, cosas así, no, pero lo encuentro así de que, como si fuera un conejillo de indias todavía. sí, o sea, están en etapas muy experimentales y la neurocirugía funcional se hace, pero se hace poco. Pero ha tenido súper buenos resultados. Pero yo creo que parte como del futuro ya no va solo con incorporación de elementos tecnológicos como extracorpóreo e intracorpóreo, sino que también va mucho por modificación biológica, por ejemplo, edición génica. Hay Mm, una técnica que se inventó este siglo que se llama CRISPR-Cas9. el bisturí de genes. Sí, ese. Entonces, ahora se ocupa principalmente para investigación, como en ratones, para bajar ciertos genes, subir otros genes, como para poder investigar qué hacen los genes. Pero cada vez más se está desarrollando terapia génica para tratar principalmente gente con trastornos monogénicos, como que tiene un puro gen malo y ese gen le causa todo lo que tiene, entonces están tratando con distintas, acá la biotecnología es súper importante como para eso, modificar eso. El tema es que qué tanto se avance en eso en conjunto con todo lo demás, uno ya no solo va a poder como controlar cosas con la mente ni tener cosas implantadas, sino que vaya a poder quizás, esto es extremadamente complejo, quizás no resulte, pero podría ser que uno termine editándose genéticamente y quizás qué podría pasar. Eso está mejor que ponerte tecnología, según yo. Y como que es más, en mi mente me siento más abierto a esa posibilidad que a la de ponerme, obviamente, tecnología. Y entonces como que ya va, mira, van a poder haber hijos a la carta, así como yo quiero que mi hijo tenga, no sé, ojos azules y sea, no sé, mida tanta altura, o sea, poder hacer como que, Sí, yo creo que el principal problema son las regulaciones éticas, que no lo van a permitir. ya, o sea, tú decís que Porque hay brígido, cosas hoy en día muy cuáticas que se pueden hacer, pero que no se hacen. Por ejemplo, clonación. ya. La tecnología para clonar humanos está disponible hace 20 años, por lo menos. Pero hasta hoy en día no se ha clonado ningún humano.
O hasta o lo que nosotros sabemos, ¿no? Lo que nos han Claro, dicho. por Sí. ejemplo, también se ocupó esto, había una pareja en China que eran los dos VIH positivos y querían que sus hijos no tuvieran VIH. Que ¿Ya? un científico chino ocupó la técnica CRISPR-Cas9, hizo edición génica e incorporó un gen de resistencia a la infección por el virus. Y nacieron los dos, eran dos niños creo, o niñas, no sé. Y nacieron efectivamente sin VIH, resistentes al VIH. Qué buena. Un milagro. ¿Qué crees que pasó con el científico? Lo... Mira, dos cosas. O el tipo se ganó como la reputación muy grande y ya literalmente tiene la vida resuelta, o lo mataron. Se escapó, lo andan persiguiendo para meterlo preso. Por eso. Ese es el tema. Es que van a perder, porque imagino que el VIH actualmente tiene un tratamiento, ¿cierto? Y que debe Sí, haber gente que gana plata por ese tratamiento, ¿cierto? sí. Entonces, toda esa gente que gana plata por ese tratamiento, ahora ya no va a tener ingreso y el otro va a ser el que se va a quedar con todo ese ingreso. Sí, Y yo pero creo que ahí empiezan esos problemas de porque si no, ¿para qué? O sea, ese bueno está haciendo algo súper bueno y me imagino que después a las personas que ya tienen VIH va a poder también solucionárselo, po, no sí. necesariamente a los hijos. Lo que pasa es que no lo persiguen como por haber solucionado el tema, sino porque no tenía las regulaciones del comité de ética aprobadas para hacer ese Ah, tipo de cosas. ya. No lo persiguen las grandes farmacéuticas, sino la gente de ética, por haberse saltado muchos pasos. Porque le salió bien, tuvo cueva, pero perfectamente pudo haber matado a esos niños. De hecho, lo más probable es que hubieran muerto, que hubieran sido inviables. Mm, Y ese es el tema, que hay que saltar como en investigación muchas regulaciones y pasos para poder llegar a eso. Y uno, claro, se los puede saltar, pero eso implica que puede morir mucha gente en el camino o tener muchas consecuencias negativas. Entonces, por eso lo persiguen. O sea, yo creo, o sea, no te voy a mentir, yo creo que honestamente sí, sí deben estar investigando con ser humano en algunos países del mundo todas estas cosas que hemos estado hablando. Puede ser, en guerra lo hacían harto. Cuando hay guerra se hace. Se hizo en Japón. El Escuadrón 741 era un escuadrón que se creó durante la Segunda Guerra Mundial que experimentaba con prisioneros chinos. Hizo varios tipos de experimentaciones. También los nazis avanzaron mucho, mucho en conocimiento biomédico con cuerpos judíos. De hecho, hay un libro de anatomía que está como funado, que está prohibido y como que nadie estudia ahí, pero que es muy bueno porque se hizo solo con cuerpos de personas judías de campos de concentración. Y así, bueno, mucho del desarrollo científico, No, hay muchos que incluyendo... están callados. Ahora estoy seguro, estoy seguro, Puede estoy ser, seguro. El mismo Elon Musk va eventualmente, si ya lo hizo con chimpancé. Bueno, en fin. sí, no Em, busquen minas de diamante. Mira, ha estado bueno este tema, realmente me gustó mucho porque también como que me gusta esa área como de biología, tecnología, juntarlo, si está bien, si está mal, si es posible, ¿no? Ah, nos desviamos un poco, pero ahora vamos ya para terminar y cerrar con Ujú. el tema de sociología. Ya, Em, ¿Tú vas en segundo año de sociología, tercero, no, cuarto, no sé? no sé. Bueno, pero una prox, segundo, tercero. Como entre primero, no, como entre segundo y tercero ahora. Ya, Lo que perfecto. pasa es que, bueno, entré este año, así que en teoría acabo de terminar primero. Mm, Pero desde que entré a psicología que estoy sacando ramos de sociología. entonces los Entonces, convalidaste. sí, o sea, como que ya estaban hechos, porque eran el Perfecto. mismo ramo. Entonces, yo creo que como 18 ramos hechos, Claro, ya es lo que como... sería equivalente como a 2 años de carrera, Sí, pero llevo un puro año. Entonces, como que en avance curricular estoy más o menos en tercero. Tengo algunos ramos de tercero hechos ya y la mayoría de segundo, pero por tiempo en la carrera voy recién a pasar como va a ser mi segundo año matriculado en sociología. ya. Y sociología, ¿cómo lo has visto? Tanto en la parte académica como social, ya, obviamente ya había estudiado psicología antes. Bueno, si en psicología no tenían las cosas claras, en sociología es peor, porque es más complejo todavía. Ya no es solo el individuo, sino que son los individuos en interacción, con muchas cosas más. Entonces ahí sí que es mucha teoría, mucha discusión de cómo pueden ser las cosas entre distintos autores. Y eso, en verdad también tiene como harto de formación histórica, como de, no sé, me acuerdo que hay un ramo que se llama Formación y Desarrollo de la Sociedad Moderna, que se ve cómo ha progresado la sociedad, no progresado, no me gusta ocupar esa palabra, porque no necesariamente es progreso, pero cómo ha mutado la sociedad occidental particularmente a través de los años, cómo se llegó a las formas de
de gobierno, de Estado que tenemos hoy en día, también de Interesante. dónde vienen los valores, las culturas. Ahora es un sesgo que tiene la sociología en general, pero es muy eurocentrista y gringocentrista igual. Como que se ve formación y desarrollo de la sociedad moderna. Y en verdad está viendo lo que pasó en Francia, Inglaterra y Alemania. Y chao. Pero es porque todos los grandes teóricos que hicieron investigación sociológica la En hicieron, esos países. claro. Entonces toda la teoría, todos los documentos viene de allá. Y eso se trata como de extrapolar al resto del mundo. Igual hay ramos como de específicamente latinoamericanos donde se ve Debe lo haber mismo. alguna investigación latinoamericana. Y hay en todo el mundo, pero uno tiende a centrarse en eso porque toda la tradición académica, sociológica viene de allá. Perfecto, perfecto. Mira, interesante. ¿Sabéis que, o sea, no creo que me vaya a poner a estudiar sociología, pero me gusta aprender eso, porque al fin y al cabo la historia se repite y si sabes qué pasó antes, muy probablemente te vas a poder anticipar a muchos hechos que se vienen y que bueno, que tú mismo también tienes que ir captando, viendo cómo están ahora funcionando las cosas. Pu. Y de la parte social, ¿cómo lo has visto? Muy parecido a lo que era psicología en la Cato, aquí hay menos juegos, no sé. Mira, lo que te puedo decir es lo siguiente. En sociología sí que no cacho a nadie. Porque Mm, ahí he tomado puros ramos sueltos, sin ningún orden. La mayoría fueron en pandemia, entonces es verdad, Pero eso de pandemia. cuando he estado en clase, yo me suelo sentar atrás, no me gusta sentarme adelante. Cuando estoy sentado en psicología, veo mucho, mucho, mucho pelo rubio largo. Y en sociología no. Veo casi puras cabezas negras o café. Esa es una diferencia. Pero no he Ya. interaccionado lo suficiente para cachar. Pero sí hay más cuico en psicología, creo yo. Ya. Mira, ahora que, claro, pues tú en la pandemia era difícil hacer amigos en los ramos, bueno, hasta cuando yo en ingeniería como que ya estaba con mis amigos con los que ya conocía, pero conocer nuevos Sí, era sí, sí. complicado. Y bueno, ahora me cuenta de que también estáis estudiando las tres carreras y que en algunas solo iba y después te tenía que ir a otro lado y así, así, pimponeando. ¿Cómo, o sea, cómo manejas la vida social para también llevar a cabo estudiar tres carreras al mismo tiempo? Eh, sí es complicado porque al final termino conociendo mucha gente, como de distintos lados. Pero tengo grupos de amigos que son como fieles que interacciono con ellos casi todos los días. O sea, Ya, de hecho, mis mejores amigos son del colegio. Yo estuve en un colegio que entré en kinder, en el 2003, y salí de cuarto medio de ahí. Entonces, mis mejores amigos los conozco de que nos cagamos, nos miamos. Entonces, de ahí que sigo con ellos y sigo hablando caleta con ellos. Y me junto harto con ellos, hago actividades, jugamos cosas, juegos de mesa. Pero también con los amigos que hice en la U hablamos siempre de lo que está pasando por WhatsApp y cuando tenemos tiempo nos juntamos también. Obviamente nos encontramos en las clases, huellamos después de clase. Y en psicología igual últimamente empecé como ya a tener algo así como un grupo más o menos, pero también tengo otra cosa que se llama la Asociación Estudiantil de Neurociencia y Neurotecnología, que es como una asociación que creé junto con más personas, de gente de pregrado principalmente interesada en neurociencia. También interacciono harto con ellos, gente de la banda, también con la gente que juega a la pelota. Entonces tengo como harta interacción social diaria. perfecto, perfecto. No, sí. eh, eh, Me impresiona que también puedas llevar como el lado social y el lado, bueno, tres carreras al mismo tiempo ya no es solamente académico, sino que es como académico por tres. Me impresiona bastante. Y bueno, yo creo que eventualmente te vaya, o sea, lo bueno es que estás conociendo como los lados como un poco no cuicos y cuicos, porque al fin y al cabo, muy probablemente estas cosas que vaya a querer hacer a futuro, va a tener que interaccionar bastante también con gente de otras clases sociales, po, y uno al final se tiene que adecuar, o sea, yo he aprendido haciendo estos podcasts que tengo que hablarle igual, igual, y es una persona también, tanto gente cuica como gente pobre, no pobre, o sea, de bajos recursos nomás, y, y, y la verdad yo creo que ya con eso, una vez que me caen, ¿sabes que me caen bien los cuicos? Ya está ahí rey, yo creo, para cualquier lo que queráis. De verdad, me parece impresionante todo lo que hacéis. Yo no sé si me caen bien los cuicos. Tengo un problema de clase de chico, pero por temas de mi formación del colegio, que era... Ah.
son voladas. O sea, yo no tengo como, a ver, me dan como rabia en general. Me molesta cuando hablan así como con la papa en la boca y cachagua. Como que tengo ese conflicto de clase inherente, pero no, en verdad no tengo problemas fundamentales con ellos. O sea, como puedo tener amigos cuicos sin ningún problema. Te cacho, te cacho. No, sí, es que yo también he notado eso bastante en la gente de la Chile, como que no le gustan los cuicos, como que Sí, es un patrón que me he dado cuenta y que bueno, yo como estudié en la Católica, eventualmente ya sabéis que una de mis virtudes es que me puedo manejar con los dos mundillos. Eh, y eso estoy tratando de hacer con este podcast, la verdad. Estoy tratando de traer a gente de todos lados. Bueno, Andrés, yo creo que ya hemos llegado al final. De verdad, ha estado muy bueno el podcast, me ha encantado, me ha gustado, ha aportado demasiado. Estoy seguro que va a haber bastante gente que le va a gustar. ojalá que les guste. Sí, ¿algún mensaje final que te gustaría dejar? Y Bueno, que lo vayan a seguir, ahí voy a dejar todas sus redes sociales también. mensaje final, la vida es muy compleja. Como que cualquier cosa que quieran hacer, investigar o lo que sea, se van a dar cuenta que tiene muchas ramas, muchas complicaciones, pero creo que eso es lo que lo hace entretenido. Así que cualquier cosa que quieran hacer, teniendo las posibilidades, obviamente, creo que es interesante que vayan a eso y abracen la complejidad del mundo. Buen mensaje final, me gustó. Bueno, Andrés, muchas gracias por haber Un venido, gusto. de verdad. Y nos estamos viendo en la siguiente edición. Chaito. Adiós.